Hola, bienvenidos a los podcasts de Campstepes. En esta emisión hablaremos de la saga de Castlevania. Piensa en esto por un segundo. O sea, el subgénero más influyente y, más copiado del diseño de niveles en los videojuegos modernos, nació casi por accidente. Sí, exacto. Y esto fue porque, en 1986, un director japonés estaba súper obsesionado con hacer una película clásica de terror, pero su lienzo creativo tenía un límite estricto de 54 colores. ¡Qué locura!, ¿no? Sí, estaba cañón, y un hardware que apenas soportaba 64 minúsculos píxeles moviéndose en pantalla. Esa limitación técnica obligó a replantear cómo interactuamos con el espacio digital. Claro. Así que para quienes nos escuchan, la transmisión de hoy no es solo un simple viaje nostálgico. Es una disección documental a fondo de uno de los pilares de la cultura pop. Vamos a ver cómo la tecnología, el arte y la narrativa interactiva chocaron. Y fíjate, tenemos muchísima tela de dónde cortar, porque las fuentes que recopilamos para esta emisión incluyen desde artículos retrospectivos súper detallados sobre el hardware hasta enciclopedias masivas de un lore que abarca un milenio. ¡Wow! ¡Un milenio entero! Sí, literal. Y también revisamos anuncios oficiales de Konami. Y, algo que me pareció fascinante, análisis musicológicos profundos sobre sus compositores. Órale, está súper completo. Nuestro objetivo hoy es desentrañar casi 40 años de historia real y 1000 años de historia ficticia. O sea, queremos entender no solo qué pasó con esta saga, sino por qué transformó la industria del entretenimiento. Exactamente, queremos entender, la maquinaria detrás del monstruo. Así que, antes de hablar de cazadores de vampiros o látigos mágicos, tenemos que aterrizar en Japón. 1986. Ándale. Porque el Famicom Disk System de Nintendo fue como el vientre donde se gestó este universo. Todo bajo la visión de este director, Hitoshi Akamatsu. Ajá, Akamatsu. Y lo que dicen las fuentes es que él no quería diseñar un juego de plataformas genérico. Él, quería dirigir una obra cinematográfica usando código. Que era una ambición desmedida para la época. Akamatsu estaba, fascinado con el cine de terror, específicamente con la atmósfera gótica de las producciones británicas de Hammer Film Productions. Uf, clasicazos. Sí, y los monstruos clásicos de Universal Pictures. Él quería transmitir exactamente esa textura de horror melancólico. El nivel de homenaje era tal que, en los créditos finales del juego original, usó seudónimos. Ah, sí, me acuerdo de eso. Sí, referencias directas a actores icónicos del género, tipo Bela Lugosi o Christopher Lee. Aunque las fuentes también aclaran que usar seudónimos tenía una función corporativa súper terrenal, ¿no? O sea, Konami, como muchas empresas japonesas de esa época, prohibía usar nombres reales. Claro, era una táctica para que no se robaran a su talento. Exacto, una paranoia total para evitar que las compañías rivales identificaran a sus creadores estrella. Pero Akamatsu aprovechó esa restricción para inyectarle aún más atmósfera cinematográfica al producto. Muy inteligente de su parte. Y fíjate, hablando de restricciones corporativas, hay un detalle interesantísimo sobre cómo conocemos el nombre de esta franquicia. En Japón, el juego salió como Akumayo Drácula. Que se traduce literal como el castillo demoníaco de Drácula, ¿no? Exactamente. Pero cuando tuvo que cruzar el Pacífico para llegar al mercado americano, las cosas cambiaron drásticamente. Y esto fue gracias a Emil Hartkamp, que era el vicepresidente de Konami of America. El hombre que, sin saberlo, acuñó una de las marcas registradas más potentes del mundo. Totalmente. Porque las políticas de Nintendo of America en los 80s eran brutales con la censura. O sea, cualquier cosa que oliera a religión, violencia extrema o, satanismo, te lo prohibían. 100%. Y Hartkamp sentía muchísima incomodidad con la frase castillo demoníaco, así que fusionó el concepto de un castillo transilvano en una sola palabra misteriosa. Y muy elegante, sí. Castlevania. Fue una decisión de marketing magistral para esquivar el pánico moral. Pero, más allá del título, la genialidad del juego original radicaba en cómo manejaba sus limitaciones de memoria. A ver, cuenta de eso. Bueno, aquí entra uno de los elementos más absurdos pero legendarios de la saga, el famosísimo pollo de pared. Ah, claro, el wall chicken. Sí, o sea, los cartuchos tenían un espacio de memoria minúsculo, entonces los programadores no podían crear cofres complejos para que el jugador recuperara salud. Y la solución más eficiente fue, esconder los ítems de curación detrás de los bloques destructibles.
¿verdad? Exacto. Bloques que ya eran parte de la arquitectura del nivel. Lo que te daba esta imagen surrealista de un cazador de vampiros del siglo XVII agarrando a latigazos un muro de piedra, Sí, literal. solo para encontrar un pavo asado perfectamente conservado adentro, comérselo y recuperar fuerzas. O sea, hoy es un meme, pero nació de pura necesidad técnica. Y fíjate que esa optimización técnica constante fue lo que moldeó su identidad visual. Y ahí es donde quiero plantear una analogía. Digo, sobre estas limitaciones de los 8 bits. Al tener solo 64 sprites y 54 colores, el juego funcionaba igual que el cine mudo de terror clásico. Como Nosferatu, por ejemplo. Ándale, como Nosferatu. O sea, la falta de detalle hiperrealista no era un defecto. Era una ventaja psicológica enorme. Obligaba a la imaginación a trabajar. Totalmente. Ver un montón de píxeles estáticos y que tu cerebro decida que eso es un candelabro oxidado en un castillo decadente, hace que la experiencia sea paradójicamente más inmersiva. El hardware sugería el terror, pero el cerebro de quien jugaba lo renderizaba. Es una excelente forma de verlo. El horror siempre funciona mejor cuando es sugerido, o sea, cuando no te lo muestran explícitamente. Sí, 100%. Y esa atmósfera opresiva que lograron codificar en 1986 es como la base perfecta para hablar de la narrativa, porque el canon de Castlevania no se escribió de un jalón. No, para nada. Es más bien como un rompecabezas narrativo, un tapiz generacional que se tejió a lo largo de décadas para explicar toda una guerra milenaria. Una tragedia constante, diría yo. O sea, el núcleo de este universo es el linaje de la familia Belmont, un clan de cazadores condenados a usar un látigo de alquimia, el famoso Vampire Killer. Ajá, el arma legendaria. Y su maldición es enfrentarse eternamente al conde Drácula. Pero lo que me vuela la cabeza de las fuentes es cómo la franquicia tuvo que, retroceder en el tiempo para justificar todo su propio folclore. Sí, totalmente de acuerdo. Si analizamos la secuencia histórica interna, el punto de origen absoluto es el año 1094. 1094. Esto se narra en el título Lament of Innocence, para PlayStation 2. Y aquí descubrimos que la historia de Drácula no empieza siendo maldad pura, sino con un duelo insoportable. A ver, ¿cómo estuvo eso? Tenemos a dos caballeros cruzados, Leon Belmont y su mejor amigo, Matthias Cronquist. Matthias es un estratega brillante, pero pierde a su esposa por una enfermedad. Y eso lo rompe por completo, ¿no? Sí, lo quiebra, rechaza a Dios, siente que la divinidad lo traicionó. Entonces manipula una conspiración enorme usando la piedra carmesí para absorber el alma de un vampiro poderoso. Qué fuerte. Ese es el nacimiento de Drácula, o sea, un hombre consumido por el luto que decide convertirse en el señor de la noche. Y el contraste poético es brutal, porque Leon Belmont también pierde a la mujer que ama, su prometida Sarah, en toda esta conspiración. Exactamente. Pero en lugar de abrazar la oscuridad, el alma de Sarah, que fue infectada de vampirismo, se ofrece como sacrificio. Y mediante la alquimia, su alma se fusiona con un látigo para crear el Vampire Killer. Es un origen súper trágico. Sacrificio puro de Sarah adentro. Y por eso mecánicamente solo los Belmont pueden usarlo sin que les drene la vida. Y ese evento en 1094 detona siglos de sangre. Digo, si avanzamos al año 1476 en Dracula's Curse, la amenaza es masiva. Ahí es donde entra Trevor Belmont, ¿verdad? Ajá. Trevor tiene que forjar alianzas con la hechicera Saifa Belnides y, de manera crucial, con Alucard, que es el hijo vampiro de Drácula que se rebela contra el genocidio de su propio padre. ¡Wow! Y luego brincamos a 1691, que son los eventos del primer juego, donde Simon Belmont derrota al conde. Pero el costo es altísimo. O sea, porque en Simon's Quest, que pasa en 1698, Simon se está muriendo. Sí, está bajo una maldición. Exacto. Drácula le implantó una maldición antes de desintegrarse. Así que Simon tiene que recorrer Transilvania buscando los pedazos anatómicos del cadáver de Drácula. Un ojo, una uña, un anillo. Para resucitarlo y quemarlo. Y así romper la maldición. Digo, es una premisa de horror corporal increíblemente oscura para Nintendo en los 80s. Sí, estaba cañón. Y la ironía narrativa, fíjate, es que algunos de los capítulos más ricos de esta cronología pasan cuando los Belmonts no están disponibles. Ah, claro. En el siglo XIX, en Order of Ecclesia, la humanidad recurre a organizaciones clandestinas que usan glifos mágicos con la heroína, Shanoa. O el salto al siglo XX.
porque en 1917, con la Primera Guerra Mundial de fondo, tenemos el juego Bloodlines. Ese es buenísimo. Sí, entrelazan la carnicería global de las trincheras con un ritual vampírico. Y John Morris, un descendiente distante, persigue a Elizabeth Bartley por toda Europa. Y todo este recorrido desemboca en un evento mítico, la Guerra de 1999. Exacto, donde Julius Belmont finalmente encierra el castillo en un eclipse solar y destruye a Drácula de forma definitiva. Y eso nos lleva al año 2035 en Area of Sorrow, donde Soma Cruz, un estudiante en Japón, resulta ser la reencarnación de Drácula. Es un tapiz histórico impresionante. A ver, pero pausa aquí. Un cuestionamiento rápido. Como historia literaria es fenomenal, pero si alguien en nuestra audiencia decide jugar la saga en estricto orden cronológico interno, sería una pesadilla, ¿no? Uy, sí, la peor idea. Daría la experiencia por completo. Estoy 100% de acuerdo contigo. Jugar según la historia es un suicidio mecánico. Esta saga exige ser experimentada en el orden de publicación. Exacto. Porque la verdadera historia no es solo sobre vampiros. Es sobre cómo evolucionó visceralmente la forma en que interactuamos con la geometría digital. Y esto nos lleva a la transición del diseño. Sí, de subir escaleras torpemente a definir todo un género. Porque esa torpeza inicial era parte del encanto, ¿no? Esa rigidez del látigo de los Belmont lo sentías físicamente en las manos en el 86. No controlabas a un acróbata, para nada. Eras un humano pesado. Si atacabas, había un retraso deliberado en la animación. Exigía un compromiso total. Si saltabas, no podías corregir en el aire. Era precisión matemática y usabas corazones como munición para tirar agua bendita. Y fíjate, esa fricción generaba muchísima tensión, pero los desarrolladores sabían que la fórmula lineal no iba a durar para siempre. Claro. Con Simon's Quest intentaron algo diferente. Introdujeron vestigios de RPG de acción, recolección de pistas, subir de nivel y, lo más impactante, un ciclo de día y noche en tiempo real. Ese ciclo era terrorífico. Cuando el sol se ponía, los enemigos absorbían el doble de daño y eran súper agresivos. Pasabas de un juego de acción a pura supervivencia. Mecánicamente estabas en mucha desventaja, pero el verdadero terremoto en la industria, lo que redefinió todo, ocurrió en el 97 con Symphony of the Night. Una joya absoluta. Dirigido por Toru Hagihara y Koji Igarashi. Ellos desecharon la progresión lineal por completo y presentaron un mapa masivo e interconectado. Ya no pasabas niveles, habitabas un castillo. Y para explicar cómo funcionaba este diseño, que luego junto con Super Metroid lo llamaron Metroidvania, me gusta usar esta analogía. O sea, el castillo no es una pista de carreras, es una gigantesca caja fuerte mecánica. A ver. Cuando empiezas ves cientos de pasillos altos y rejas cerradas, pero mientras exploras adquieres habilidades, como volverte murciélago o convertirte en niebla. Y cada habilidad es como una llave que gira un engrane de esa enorme caja fuerte. Me encanta esa analogía. Y el truco de esa caja fuerte es que usaron la memoria espacial del jugador como recurso narrativo. Totalmente. Pasabas 3 veces por un pasillo sin poder saltar, pero cuando conseguías el doble salto, horas después, tu cerebro hacía un clic. No necesitaban ponerte un marcador en el mapa. Exacto, el backtracking era impulsado por pura curiosidad. Y bueno, eventualmente la tecnología los empujó al 3D. Hubo intentos en Nintendo 64, pero el reinicio más fuerte fue en 2010 con Lords of Shadow. Desarrollado por Mercury Steam y Hideo Kojima, ¿no? Sí, ahí la exploración laberíntica pasó a segundo plano. Era más un combate tipo hack and slash, con la cruz de combate masacrando licántropos. Pero a ver, la jugabilidad hizo el esqueleto de Castlevania, pero su alma inmortal es el arte y la música. Sin duda. Y no podemos hablar de su identidad sin mencionar el renacimiento estético de los 90s, con la ilustradora Ayami Kojima a partir de Symphony of the Night. Que transformó la franquicia por completo. Dejó a un lado a los bárbaros musculosos de los 80s. Sí, Kojima introdujo técnicas tradicionales. Usó óleo, carboncillo, pasta para moldear y creó una estética que podríamos llamar romanticismo oscuro o barroco decadente. ¡Qué buena descripción! Personajes con rasgos andróginos, muy melancólicos, envueltos en ropajes victorianos de terciopelo. Elevó el tono muchísimo. Y mientras ella pintaba eso, la música.
Kinuyo Yamashita hizo maravillas en 8 bits, pero Michiru Yamane cambió las reglas. Uf, Yaman es un genio. Tenía formación en música clásica y una devoción por Bach. Ella entendió que las progresiones barrocas eran perfectas para que la música se repitiera en bucle sin hartar al jugador. Y en Bloodlines y Symphony of the Night fusionó esa elegancia clásica con rock y jazz. Y el hardware ayudó. Con el formato CD-ROM ya no estaba atrapada en pitidos sintéticos. Pudo incluir coros operísticos reales y órganos de tubos. Y fíjate, ella componía basándose directo en el arte conceptual de Kojima. A ver, te hago una pausa reflexiva aquí porque esto me parece increíble. Viendo que canciones como Reincarnated Soul no eran solo ruido, sino que establecían la atmósfera. ¿Podríamos decir que la música de Castlevania fue el primer intento real de crear arquitectura acústica en un videojuego? Fíjate que sí, 100%. Yamane y los ingenieros usaron el paneo de audio en estéreo para construir espacio. ¿Cómo es eso? Si en una cueva el agua goteaba a la izquierda de la tele, la música reaccionaba a eso rítmicamente. O sea, el castillo se escuchaba tridimensional. Wow. Entrabas a una capilla y la reverberación del órgano te hacía sentir la verticalidad del techo. En las catacumbas, las guitarras distorsionadas daban claustrofobia. La música definía la temperatura emocional exacta. Diseño inmersivo puro. Y todo este tapiz histórico y artístico es lo que mantiene viva a la franquicia hoy. El legado ha permeado súper fuerte. Claro, velo con la serie animada de Netflix, la que creó Warren Ellis basándose en Dracula's Curse. Que fue un exitazo. Sí, demostró que la tragedia de los Belmont y todo el lore podía sostener un drama televisivo de súper alta calidad. Atrajo a gente que jamás había agarrado un control en su vida. Y en la industria de los videojuegos ni se diga. Digo, joyas independientes como Hollow Knight, Dead Cells o Bloodstained tienen una deuda innegable con Castlevania. Y justo eso nos prepara para el futuro. Porque en 2026, por el 40 aniversario, Konami va a lanzar Castlevania, Belmont's Curse. El primer título nuevo principal en más de una década. Y lo desarrollan Evil Empire y Motion Twin, los de Dead Cells. Es un regreso al Metroidvania no lineal en 2D. Y ocurre en 1499, ¿no? Sigue al descendiente de Trevor y Sypha. Pero, o sea, el detalle que me vuelve loco es la locación. Ah, sí, eso está buenísimo. Sacan el castillo de Transilvania y lo estrellan directamente sobre París, a finales del siglo XV. Y el látigo ahora funciona como liana para balancearte por la ciudad. Eso cambia todo el paradigma de la exploración. Exacto. O sea, sacar el castillo aislado y meterlo en una metrópolis cambia la dinámica de una exploración aislada a una defensa urbana. ¿Cómo crees que evoluciona la urgencia del jugador cuando ahora tienes civiles y calles que salvar? Pues mira, en lugar de usar una llave para abrir una bóveda olvidada, vas a usar tu látigo en las gárgolas de Notre Dame para crear rutas de evacuación. Qué increíble suena eso. Sí, la verticalidad gótica de París es perfecta. El castillo ya no es una prisión solitaria, es una infección que tienes que extirpar de una ciudad que está viva. Abre posibilidades mecánicas y emocionales brutales. Y bueno, si miramos el panorama completo de lo que platicamos hoy, es monumental. Castlevania es un ejemplo súper raro de una obra que sobrevive sin importar su formato. Así es. Digo, en 8 bits, mundo abierto o en Netflix. Mantiene intacto su núcleo sobre el duelo, la tragedia y la lucha contra el caos. Porque debajo de los murciélagos y el agua bendita siempre ha habido una historia muy humana, sobre el peso del legado familiar y el sacrificio de generaciones enteras para frenar a la oscuridad. Entender Castlevania es entender cómo evolucionó la narrativa interactiva, tal cual. Totalmente. Y bueno, para cerrar la transmisión, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocativo, algo que se quedó en el tintero. Según el lore, en el año 1999, Julius Belmont destruyó a Drácula de forma definitiva. El clímax de una guerra de 1000 años. Exacto. Pero, a ver, si la familia Belmont dedicó su existencia entera y su sangre a este único propósito por un milenio, ¿qué le ocurre a la identidad de un clan de héroes cuando el monstruo para el que fueron creados desaparece para siempre? ¿Cuál es el propósito del cazador cuando ya no hay presa? Uf, qué buena pregunta para dejarla reflexionando. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima transmisión.